Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Aloma Rodríguez, escritora y miembro de la redacción española de Letras Libres. Ha publicado varias novelas y es colaboradora de La Lectura, Abril y Jot Down, y también de Radio 3. Presenta, junto a Andrea Toribio, el podcast La amiga eres tú. Su último libro es Puro Glamour, publicado por La Navaja Suiza. Con ustedes, Aloma Rodríguez. Aloma Rodríguez, bienvenida. Bien hallada. Muchas gracias por estar con nosotros. Teníamos muchas ganas de que vinieras. Sí. Te lo llevamos pidiendo un tiempo, pero... Es que me hago de rogar. Te haces de rogar bastante. Por suerte tenemos la excusa de tu último libro, ¿Sí? Puro Glamour, y es por lo que quería preguntarte, lo primero, por el título, que para cualquiera que se asome un poco a las páginas verá que es un título irónico. Sí, sí, no es, bueno, son mis anillos, ¿no? Es mi joya. Lo estaba pensando ahora, digo, ¿me las quito o no? Digo, está bien para explicar el título. Pues, bueno, el título es claramente irónico y sí que como, pues, la verdad es que no sé dónde viene exactamente la expresión, creo que la dije yo como contando, antes de empezar a escribir la serie de artículos que una parte se publicaron en Letras Libres, creo que en el propio chat que tenemos de la revista como que conté algo, pues se me ha, no sé qué, el niño no sé qué, se me ha roto algo, se me ha quedado el café, soy puro glamour ahora mismo, ¿no? Entonces a partir de ahí surgió como la idea y además hila con una cosa que me dijo Sergio Algora, que era pues, el cantante del Niño Gusano, también escritor, y que era muy amigo mío y que murió en 2008, una vez que leyó un cuento mío me dijo, el gag eres tú, ¿no? Entonces pensé que esas dos ideas como que estaban ahí, ¿no? ¿Tú te has sentido muy a menudo como un gag por esto que dices? Sí, casi siempre. Sí. ¿Y por qué? ¿Porque te consideras patosa o simplemente porque tienes tendencia a mirarte desde fuera y decir, uy? Yo creo que es más la segunda, o sea, patosa soy en algunas cosas, pero es más, o sea, es más como que veo a veces como mi propia vida como una teleserie un poco, me gustaría ser más tipo Larry David, pero creo que no soy tan macarra. Pero sí como que, pues yo qué sé, como pues estás ahí, ¿no? Pues haciendo a lo mejor tareas que son pues pesadas, ¿no? Que no disfrutas mucho, pero si haces el juego de pensarlas como una comedia, pues te entretienes más, ¿no? Luego yo tengo tendencia a, no sé si propicio las situaciones o las veo así, ¿no? Porque, pues yo qué sé, pues, muy patosa no, pero sí como situaciones así como medio cómicas, pero por el patetismo creo que sí que se me dan bien. Sí, bueno, Larry David es una buena referencia. Seinfeld sí. También, ¿no? O sea, como que sí, lo ves... Sí, bueno, al final Larry David es claro, Seinfeld, claro, por eso ¿no? digo, te ves en esa... Claro, soy Josh Constanza, ¿no? Sí. que es Larry David, ¿no? Claro, sí. Seinfeld. Y esta falta de glamour a la que alude el título tiene mucho que ver con las tareas de la maternidad, un tema sobre el que tú has escrito mucho, sí. También en prensa. Tú tienes tres hijos. Sí. Y este libro comienza con ese traslado que tú haces desde Madrid a Zaragoza después de 9 años viviendo en Madrid. Tú eres originalmente de Zaragoza y desde Madrid te vas a Zaragoza. ¿Por qué vives ese viaje como una experiencia también glamurosa y sobre todo literaria? Es decir, ¿qué significa para ti también desde el punto de vista un poco más trascendental también ese traslado? Bueno, o sea, claro, nosotros nos volvimos en la peor de las circunstancias, ¿no? Ahora bueno, en la peor de las circunstancias, no, entiéndeme, o sea, todo bien, pero justo después del confinamiento duro, ¿no? Ahora se ha olvidado un poco, pero en ese momento había como mucha incertidumbre, no sabías, no sé qué, entonces, bueno, llevábamos también como 4 meses encerrados, parte de ellos con los niños sin poder salir de casa, entonces nos entró como mucho pánico y nos volvimos. O sea, sí que lo vivimos yo más como un poco como un fracaso, ¿no? como una derrota, un poco como que abandonas el carril, ¿no? Un poco. En realidad hay una precuela inédita, quizá un poco más amarga que Puro Glamour, que es el diario del confinamiento que también se publicó en Letras Libres, ¿no? Y viene un poco de ahí, ¿no? O sea, quería empezar contando eso, ¿no? Que vuelves a tu ciudad, porque sí que me parece que es importante la sensación de vuelta, ¿no? Y de hecho el libro no comienza exactamente nada más volver, porque eso fue como una temporada así un poco rara, ¿no? Es como que, bueno, como que haya cierta rutina, ¿no? Con el colegio, tal, todo eso que sí que me parecía o sea, yo necesité esa rutina como para volver, como para sentarme en la ciudad. Y
o sea, la vuelta me parece que es como, bueno, es un tema, ¿no? O sea, vuelves a una ciudad que era la tuya, pero ya no, además tú vuelves, ya no eres la que eras, nunca eres, pero encima pues yo volví con 3 hijos, otra movida, ¿no? Y la ciudad está como llena de fantasmas todo el rato, pues yo qué sé, muchos amigos que no están porque han muerto, otros porque se han ido. Entonces eso me parecía así como bastante literario y luego como está también esta cosa de pensar siempre que si estás en Madrid o en Barcelona, como que tienes que estar ahí para hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que el hecho de irte, ¿no? Parece que te vaya a quitar. En realidad es falso, porque para hacer las cosas lo que necesitas es hacerlas, ¿no? Da igual que estés en Madrid o en Guadalajara o en, yo qué sé, en un pueblo de Teruel, ¿no? Ahora, además, sobre todo ahora que hay internet. Sí, eso ayuda. Sí, pero sí que como esa, o sea, sí que quería que hubiera esa idea como de, o sea, que la protagonista y narradora empieza, ¿no? Como desde una posición que no es central, ¿no? O sea, que no está en el meollo. Y también ella misma o sea, combate la idea esta de que si estás en Madrid eres mejor, ¿no? Que es una ridiculez. La protagonista coincide en muchas cosas contigo. Sí, bueno, soy yo, porque es que no lo llamo novela. Yo sé que la gente cuando hace esto dice, no, es una novela, que es un poco un paraguas. O sea, yo no me atrevo a llamar novela a esto porque no es una novela. O sea, que puedes decir yo. Tú. Sí. Tú en el libro, Sí. efectivamente, coincides mucho contigo. Cuando coincide conmigo, bueno, está bien, no suele suceder. Coincides contigo. Sí, pero tampoco son exactamente unos diarios, digamos, ¿no? Es decir, son textos escritos siempre pensados para ser publicados. Sí, bueno, muchos diarios, tú sabes. Sí, bueno, por supuesto. Pero aquí hay una voluntad de estilo y Sí. y un ritmo narrativo buscado, ¿no? Es decir, hay un... Sí, o sea, no son unos diarios. O sea, yo no sé todavía qué es el libro. O sea, sé que no es una novela, sé que no son unos diarios, por supuesto, sé que también no es un ensayo, y al mismo tiempo tiene algo de todo eso. O sea, porque sí que aunque no es una novela, creo que sí que hay peripecia, aunque no es un diario, sí que está como muy pegado al día a día y a la cosa cotidiana, aunque no es un ensayo, creo que sí que hay una parte como más de reflexión sí. Sobre la relación entre la literatura y la vida, también pues cómo juegas con pues eso, ¿no? con la maternidad, o sea, la crianza, o sea, es que tampoco es solo la crianza, ¿no? O sea, el trabajo y la escritura. Entonces todavía no sé muy bien qué es. Es como híbrido, pero es como horrible, ¿no? Es decir, que es un híbrido. ¿En qué, no tenemos por qué ponerle una etiqueta, pero ¿en qué sección de la librería lo colocarías tú? Ostras, yo creo que lo colocaría ahora como en las librerías, antes había ficción, no ficción, ahora tienen narrativa, ensayo, lo pondrían narrativa, ¿no? Muy bien, sí, estoy de acuerdo. Hay varios temas que recorren el libro y que también recorren tus otras obras. Y una de ellas es justamente el paso del tiempo. Has dicho antes, claro, uno vuelve a la ciudad en la que había vivido y ya no es el mismo, ¿no? Y tú haces una reflexión así, ¿no? Es decir, tú te vas de Zaragoza pues con 30 años, ¿no? Aproximadamente, quizá algo menos. Menos. Era muy joven. Muy joven, 27, 28 por ahí. Y vuelves, pues eso, 9 años después, ¿no? Es decir, sí. y una vida cambia mucho entre los finales de la veintena y los finales de la treintena. Sí. Y tú dices, bueno, es que parece como que la ciudad te está mirando y te está diciendo lo que has cambiado. ¿En qué dirías que has cambiado fundamentalmente? Más allá de que ahora tienes 3 hijos que tenés, de ese final de los 20 sí. a ese final de los 30. Pues o sea, digamos que yo pues, tenía así como a lo mejor una cosa como más un poco arrogantilla, si quieres, ¿no? Y eso se me ha quitado totalmente. Es verdad que por el camino he pasado por o sea, porque como que la arrogancia esa de la juventud, ¿no? Que es como una seguridad y una tal, para llegar a lo de ahora, pues he pasado como una etapa un poco más, que estaba como más, o sea, como de menos, ¿no? O sea, autoestima de menos, y ahora estoy como muy tranquila, muy relajada en eso, y o sea, he cambiado en todo. Cuando vine a Madrid, pues yo qué sé, tenía 2 libros publicados, pero, o sea, como que en realidad toda mi vida de escritora casi la he hecho aquí, ¿no? O sea, es verdad que los 2 últimos años en Zaragoza han sido muy intensos,
pero claro, toda mi formación, o sea, como sentimental, pero ya como eso, ¿no? De finales de los 20, ha sido aquí y fueron muy importantes pues, los amigos que yo tenía al principio en Madrid, ¿no? Pues Jonás Trueba y todo ese círculo. Y luego pues, es gracioso que mucha gente que ahora son muy amigos míos, que viven aquí en Madrid, nos hemos hecho amigos en la distancia, ¿no? Pienso, pues, Bárbara Mingo, Sergio Oxman o Andrea Toribio, es gente que viven aquí, pero que... O sea, que dices, nos tendríamos que haber hecho amigos cuando yo vivía aquí y en realidad nos hemos hecho más amigos luego, ¿no? La verdad es que diría como que lo que más he cambiado es como una especie como de relación mucho más tranquila con todo, ¿no? O sea, como se me han quitado, si tenía alguna como ansiedad, creo que no la tengo. El título de tu anterior libro era Sí. Siempre quiero ser lo que no soy. Sí. Ese es un título que también denota... ¿cómo decir? Una conciencia del paso del tiempo, pero un poco más amarga, como quizá decías Sí. antes. Es decir, en el que estás más... ¿no? En la veintena uno está todavía pensando que la vida la tiene por delante, que las opciones son casi infinitas y llega un momento en el que se da cuenta de que eso no es así. No sé si ese es el momento en el que eliges ese título. Bueno, en realidad ese título es una sugerencia del editor, Josep María Rodríguez, porque yo tenía como títulos así un poco cursis y horribles, tipo pues, En Flor, ¿no? Que era por un guiño de Sergio Algarra y me dijo, no puedo publicarte un libro por una chica con una portada rosa que se llama En Flor porque te vas a la casilla, ¿no? al nicho, o sea, literatura gueto, no. Sí. Y además que tu libro no es eso, ¿no? Entonces estábamos ahí como, yo tenía, pues yo que sé, uno muy optimista, todos mis amigos están muertos, y entonces, otro, me quiero morir. Exacto, sí. Y bueno, lo bueno es que hice unas camisetas con todos los títulos que no habían sido tachados y eso está muy bien, esa quedó muy bonita. Sí. Pero bueno, el título se le ocurrió a él y la verdad es que, claro, cuando me lo sugirió me pareció que estaba muy bien, aunque creo que lo he entendido después, porque yo cuando publiqué el libro pensaba que era un libro sobre como una tensión entre la familia, o sea, como cuando creas una familia y se acaba un poco tu vida social, ¿no? Como entre los amigos y los hijos, digamos. Y luego, claro, cuando pues, las presentaciones, las entrevistas y tal, me di cuenta de que en realidad es un libro sobre el paso del tiempo. Que está eso también, pero principalmente sobre el paso del tiempo, entonces que ese título, que yo lo veía como que podía tener como una interpretación como eso, como amarga, después le veo como una interpretación como positiva, ¿no? Siempre quiero ser lo que no soy y voy, ¿no? Y hago el esfuerzo de hacerlo, ¿no? De acercarme a esa idea. Sí, o llegas a la tranquilidad mental, sí, ya no quiero ser lo que no soy, ¿no? Claro, ya me parece bien. ¿Y recuerdas a la Loma que no era madre? Es decir, ¿esa persona te sigue pareciendo cercana? Ahora que digamos, la maternidad forma una parte tan central, no solo de tu vida, evidentemente, sino también de tus inquietudes literarias. O sea, lo que me pasa más es que me tengo que acordar de que soy madre, ¿no? O sea, porque todavía me parezco demasiado inmadura como para tener hijos a mi cargo. No, pero sí. O sea, es verdad que hay un momento como que... Yo creo que es bastante al principio, cuando tienes hijos, que parece que como... O sea, en realidad todos tenemos muchas identidades, ¿no? Lo que pasa es que normalmente pues tú convives con ellas, ¿no? Pero es verdad que como su identidad, como lo queremos llamar, de madre, hay un momento en que tapa todo lo demás, ¿no? Yo me acuerdo siempre que tengo una amiga que era guapísima, o sea, y es guapísima, o sea, todos los chicos se quedan fascinados por ella, ¿no? Entonces, cuando tuvo a su hija, un día estaba en la calle dándole teta a su niña, entonces pasó un chico y le dije, ¿sabes qué? Este chico hace 3 años habría pagado por verte las tetas y ahora está aquí y ni te ha visto, digo, porque el manto de la maternidad es básicamente la invisibilidad, ¿no? Entonces, es como, o sea, la invisibilidad, que es un superpoder deseado cuando eres madre, se vive como una condena. Claro, sí, cuando no lo eliges, ¿no? Claro. Cuando de repente eres invisible y no puedes ni usarlo ni para el bien ni para el mal porque, sí. porque nadie te ayuda. Pero me pareció como esa visión, dije, joder, es que fíjate. Pero... ¿crees que es así o crees que es una percepción? Es decir, ¿crees que las madres dejan de ser atractivas para los hombres? No, o sea, no es que dejen de ser atractivas, es que se convierten un poco en invisibles, yo creo, sobre todo cuando hay un bebé delante, ¿no? Luego yo creo que ya no, y que además también, o sea, decir que te pasan muchas cosas en el cerebro cuando la maternidad y tal, o sea, que hay unos estudios que se están haciendo sobre cómo
cambia el cerebro, que sí que se producen cambios y tal, que es muy interesante. Y yo creo que sí que hay un momento que además, quiero decir, que habrá razones evolutivas, ¿no? Que claro, la madre es pues, el bebé, ¿no? O sea, que sobreviva a este, ¿no? Y luego ya yo creo que sí que todo vuelve. Claro, eso que te iba a decir, que también el mundo se vuelve invisible, ¿no? Para la madre. Sí, no. No sé, tú... No, yo creo que no, que al revés. O sea, de hecho, una madre llega a una habitación y sabe dónde están los enchufes, no sé qué, el balcón por el que se puede pero caer. el mundo, me refiero al... quiero decir, tu amiga es invisible para el chico, pero seguramente el chico también es invisible para ella. No o sigue sé. pendiente de si Yo me creo están que, mirando. Yo creo que tienes como cierta nostalgia, ¿no? Porque al final tú sí que como que has dejado ir. Mi madre sí que me decía... pero yo no tenía, o sea, como que ella se sintió como apartada del mundo, pero como cuando tuvo hijos, pero que no lo llevó mal, ¿no? Que ella no sufrió, pero yo sufrí mucho cuando nació mi hija. Claro, yo fui la primera de mis amigos aquí que tuvo hijos, entonces cuando estaba embarazada todo el mundo me cuidaba, no sé qué, y cuando nació mi hija, o sea, hubo una bomba de humo espectacular, entonces yo eso no lo entendí y yo lo pasé mal. Después, pues ya, bueno, pues... vives, ¿no? Pero entonces yo sí que lo pasaba mal y se lo decía a mi madre, y me dijo, sí, a mí me pasó, pero yo no lo viví mal porque yo estaba feliz con... O sea, no quería estar con nadie más, ¿no? Y yo no es que no estuviera feliz, pero no lo entendía, o sea, no entendía qué había pasado, ¿no? En ese momento. Tú tuviste a tu primera hija con 30 y pocos, ¿no? Con 30. Con 30, claro, que es una edad muy joven para nuestra generación, no, Sí. no para la generación de nuestros padres, pero es joven, o sea, se considera una madre joven. Tú misma lo has dicho, que fuiste la primera en tener hijos y seguramente que también eras la más joven, o sea, que habría gente bastante mayor Sí. que tú a tu alrededor. ¿Por qué te decidiste, si te decidiste, digamos, a ser madre en ese momento, no esperar? Es decir, porque, bueno, evidentemente, no esperaste a tener una situación económica, lo cuentas en el libro, súper bollante, sino, bueno, pues estabas con tus encargos, tu pareja, tal, bueno, bien, pero no esperaste a que todas las circunstancias fueran idóneas. ¿Crees que a veces se peca de eso, de pensar, no, tiene que estar todo bien ordenado para poder traer una vida al mundo? Hombre, o sea, quiero decir, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? No, yo creo que si lo piensas mucho no los tienes en realidad, ¿no? Porque o sea, es como más, o sea, a no ser que tengas un deseo muy, no sé, algo, yo qué sé, un impulso muy fuerte que te obsesiones con eso. Yo qué sé, mis padres nos tuvieron a nosotros, o sea, nosotros somos 5 hermanos y hay como 3 tandas y mi hermano mayor y yo somos, en fin, no podía haber unas circunstancias menos, o sea, más inestables, ¿no? Pues mi madre estaba estudiando la carrera, creo que... Pero tu padre justo lo despidieron, creo, cuando... El día que se entera de que va a ser padre, lo despiden, o sea, que imagínate. Entonces, eran muy jóvenes, encima mi padre pues era gallego, estaba en Zaragoza, en fin, todo así como muy atrabiliario, entonces, pues bueno, o sea, yo... o sea, en la gente que conozco con hijos o que conocía, no estaba acostumbrada a esa cosa como más ordenada, ¿no? De vamos a esperar a que todo esté bien, entonces tenemos el hijo. Eso me parece una cosa como muy forzada que no va conmigo para nada. O sea, yo, pues yo qué sé, yo pensaba que no quería tener hijos y de pronto quise tener, ¿no? O sea, tampoco yo tenía una cosa así como muy, muy pensada sobre la maternidad o tal, ¿no? O sea, en realidad yo creo que es que la vida te va llevando y a veces pues no sabes por qué tomas las decisiones, ¿no? Y claro, siempre esperas que, ¿no? que cuando tomas una decisión haya fuegos artificiales y creo que no pasa así. Tampoco... Sí. O sea, que es como tampoco todo, hay una tomatada. Pero... Claro, o sea, es como todo mucho más natural y como más fluido, ¿no? ¿Dirías que te ha influido justamente lo que tú habías visto en casa, es decir, muchos niños, pero tranquilidad no sé, ante eso que viniera, libros, juguetes, es decir, en tu modelo de familia y de vida ha influido la felicidad que tú claro, respiraste que sí. en casa? Sí, o sea, me siento súper privilegiada en eso, sí, claro. Sí, porque todo se vivía como con naturalidad, ¿no? O sea, es verdad que no ha habido grandes desgracias, es decir, pues no, o sea, enfermedades, todo eso no ha habido, entonces hemos sido en ese sentido una familia muy feliz y digamos que la época así más dura, pues que estaba mi madre en un pueblo de Teruel con mis hermanos pequeños y mi padre, mi hermano y yo en Zaragoza,
que había 3 horas y media de carretera, que nevaba, pues esa época fue un poco así como la más complicada. Nos pilló en la adolescencia y tampoco hubo así como mucho sufrimiento, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido hemos sido como fáciles y también pues eso, que no ha habido grandes desgracias, ¿no? Y que todo lo hemos llevado bien. ¿Nunca pensaste en tomar el camino de tu madre a la medicina? ¿Siempre te volcaste más hacia las letras? No, me arrepiento, porque yo creo que sí habría sido una médica guay. No, es que ¿sabes qué pasa? Yo de pequeña quería ser actriz. Entonces me gustaba mucho la biología. Entonces mi madre me dijo, mira, bióloga y actriz como Ana Obregón. Bueno, eso ya una gran conexión, ¿no? En plan, yo quería ser actriz y entonces me gustaba mucho la biología. No, tenía como estas dos cosas. Entonces mi madre me dijo, como Ana Obregón, bióloga y actriz. Entonces descarté las ciencias para siempre. Entonces ya eso me impidió ir hacia la medicina. Pero sí, alguna vez así como de estas fantasías absurdas que he tenido, es como, ¿puedo hacer medicina ahora desde letras? Porque yo tengo selectividad, no sé qué, tal. Y entonces mi madre, sí, hija mía, tú puedes luego, claro, imagínate, sería un... Sí, eso es como cuando algunos vemos fútbol y decimos, bueno, todavía a lo mejor podría jugar, ¿no? O sea, si entreno lo suficiente y tal, ya. Y luego que dices, pero es que tú piensas médico y piensas house, ¿no? O sea, y médico es, pues yo qué sé, como está mi madre en el barrio Oliver, que es como pues, una población envejecida, inmigración que tiene muchos problemas para entenderte, ¿no? Idioma, culturalmente... Y al final pues es como todo mucho más ingrato, ¿no? No ves lupus. Sí. El tema de la maternidad lo hablabas hace poco en una entrevista con Rachel Cusk, que ella publicó un libro sobre el trabajo de una vida, ¿no? Un trabajo para toda la vida. Un trabajo para toda la vida. Sí. Y ella decía algo así como que si escribías sobre esos temas te quedabas un poco fuera de la pandilla de escritores, ¿no? ¿A ti te interesa esa literatura sobre la maternidad que escriben, bueno, pues personas como, bueno, Rachel Cusk siendo el caso más que tenemos más a mano, pero... No especialmente, o sea, es decir, pero porque no me interesa la literatura sobre un tema. Me interesa que de pronto Rachel Cusk, que es una escritora muy buena, a la que yo admiro por razones literarias, de pronto tiene un libro sobre la maternidad y cuenta su experiencia, ¿no? Pero no, o sea, no, rechazo un poco esta cosa del libro de la maternidad o el libro de tal, ¿no? O sea, creo que los temas van apareciendo en los libros y también, sobre todo, o sea, conforme la vida te va llevando por esos temas, ¿no? Más que, o sea, tampoco diría la literatura sobre mudanzas, ¿no? Pero hay muchos libros que hablan, en los que aparecen mudanzas que me gustan, ¿no? Y luego lo que rechazo es como la etiqueta, ¿no? O sea, es verdad que o sea, al final es muy ambivalente, ¿no? Porque es como que la literatura sobre la maternidad te lleva al nicho, ¿no? Y a la mesa de los pequeños que salen Fleabag, ¿no? O sea, ¿no? Que le dice un premio para la mejor empresaria, mujer del año. Entonces le dice Christine Scott Thomas, es la mesa de los niños, ¿no? de las bodas. Entonces a mí eso no me gusta, me genera rechazo. Al mismo tiempo, ahora ya es como que se ha convertido al revés, ¿no? O sea, es como que el sitio donde quieres estar porque es el sitio donde ahora está el foco. Pero a mí me parece que es simplista y reductor y que además el mérito de un libro no es el tema, sino que está en otro sitio, ¿no? O sea, el tema puede poner el tema en la mesa y todo lo que sea, pero creo que o sea, yo valoro los libros por otras razones, ¿no? Que son literarias o lo que sea. Claro, o sea, el libro ese te interesa porque te interesa Rachel Cusk. Sí. Porque te gusta Tránsito, te gusta Auto, todo esto, sí. ¿Y te interesa este tipo de autoficción? ¿O también te gusta la ficción más...? Me gusta todo, en realidad. O sea, es verdad que, bueno, siempre tiendes un poco a leer como libros que crees que a lo mejor son parecidos a lo que tú haces, como básicamente para robar ideas. Claro. Pero no leo solo eso, ¿no? Y de hecho, pues uno de los libros que más me ha gustado así últimamente es uno que se llama Las Tempestálidas, que es un novelón de un escritor búlgaro que se llama Georgi Gospodinov, que es maravilloso y que no es o sea, bueno, aparece un personaje que se llama como él, pero no es autoficción, es un libro sobre Europa, sobre la relación con el pasado, y además es muy macarra, tiene mucho humor, pero a la vez mucha reflexión y o sea, no es como, yo solo leo esto o... ¿Y para escribir te cuesta más fabular, digamos, crear personajes, crear mundos, que hablar de ti?
Pues seguramente sí, porque lo hago menos. Y lo que soy básicamente es perezosa y vaga, entonces será por eso. Sí, no sé. Pero en realidad el trabajo es muy parecido. O sea, es decir, el personaje tienes que levantarlo igual. O sea, existe solo en el libro, ¿no? Entonces da igual que el mundo, o sea, que sea toda una invención tuya o que no, porque o sea, aunque tú conozcas, o sea, tú escribes un personaje que está basado en alguien que tú conoces, pero en el libro no existe hasta que tú no lo escribes. No sé si me explico. Sí. O sea, es decir, que no es que sea más fácil o menos. O sea, lo difícil es ponerlo por escrito. Exacto. O sea, el trabajo es el mismo, quiero decir. O sea, sí, pero bueno, o sea, uno podría decir que no es lo mismo. Porque tú lo conoces, pero tu lector no. Claro, pero para ti no es lo mismo describir una catedral que existe que inventarte una catedral y luego encima describirla, ¿no? Es decir, el proceso de inventártelo, ¿o tú crees que, lo único que hacemos al inventar es recomponer cosas que... Pero ¿tú crees que cuando estás describiendo una catedral que sí existe estás siendo absolutamente fiel? No. Ah, vale. Pero sí tienes anclajes en la realidad, ¿no? Sí, pero yo creo que también o sea, es muy complicado fantasear, o sea, que sea toda una fantasía, ¿no? Y luego, o sea, independientemente de que la relación que tenga con la realidad, creo que en las dos funciona la imaginación, en el sentido, o sea, de la imagen, ¿no? No que necesariamente sea inventado o no. Y eso me parece que es parecido. O sea, evidentemente no es lo mismo escribir El Señor de los Anillos que mis aventurillas domésticas en una ciudad de provincias, ¿no? Yo entiendo. Pero vamos, que esto lo llevas a Nueva Zelanda y te funciona. Hombre, claro. Y le cambias un poco los nombres a los Exacto. niños y les pones nombres élficos y cosas así y ya está. El del bar, ¿no? Sí. Exacto. ¿Coincides con esa frase que citas en el libro de que, porque parece que tu familia lo desmiente, de que un escritor, que una familia en la que surge un escritor rompe la familia? Bueno, yo creo que nosotros debemos de ser la excepción que confirma la regla, ¿no? También hay Como sois muchos escritores, a lo mejor como... Yo creo que nos anulamos, sí. Pasa algo como con los médicos, que tú sabes que mi madre siempre dice, mi madre es médico y mi hermano, el que va después de mí, es médico también. Entonces siempre es como un médico cura, 2 duda y 3 muerte segura, ¿no? O sea, sobre las segundas opiniones a los médicos. Entonces yo creo que mi padre es escritor, después mi hermano mayor es escritor, yo soy escritora, somos 5 o pueden salir más en la familia, entonces yo creo que ya nos hemos anulado las sí, igual hay un pacto de no agresión, es decir, tú no escribes sobre... No, para nada. Es muy bonito porque yo tuve un accidente cuando era muy pequeña que, bueno, como que casi me muero, además como todo muy épico en el pueblo de mis abuelos, en Teruel, tuvimos que ir hasta Alcañiz, bueno, todo así como medio drama, y entonces estaba mi hermano, que entonces él tenía, yo creo que 10, porque yo iba a cumplir 8, entonces él tiene un cuento sobre eso, y después yo tengo un cuento sobre eso. Luego, a mí me pasó como en el primer cuento del libro anterior, es una cosa que me sucedió en el pueblo en el que trabajaba mi madre, en la Iglesuela del Cid, que me tiraron al vacío los chicos de noche, bueno, los chicos y las chicas, como los forasteros, ¿no? De noche, así como mal, ¿no? Entonces mi padre escribió un cuento a partir de eso en el que yo me convertía en rana y desaparecía y no sé qué, y después yo lo escribí también. O sea que en realidad es como que entendemos, yo creo, los tres que o sea, que al final la literatura es una conversación, ¿no? Y que también yo creo que nos gusta tanto y lo pasamos también escribiendo que no nos importa como escribir algo que ya ha escrito el otro, porque el proceso de hacerlo nos divierte igual. No sé si me explico. Sí, bueno, porque es revisitar un tema, ¿no? Como sí. Una cosa muy de los clásicos. Sí, y luego pues yo que sé que al final es que está todo mezclado, ¿no? Porque, o sea, al final pues los tres somos escritores y periodistas culturales y entonces pues siempre estamos, o sea, nuestras conversaciones son muchas veces sobre libros, muchos de nuestros amigos son escritores, está todo muy mezclado, la literatura y los afectos, ¿no? Entonces yo creo que lo vivimos todo como así, como con mucha naturalidad, ¿no? En el libro dices que tu hija mayor lee mucho. Sí. No, lo peor es que ha empezado como a querer escribir. Que eso es lo que te iba a preguntar. Lo que me preocupa más. O sea, ¿estás preocupada por esto? No, bueno, entiendo que es normal, pero ya el otro día como que nos pasó se fue la luz y entonces se quemó, no sé qué, y entonces
como así como una aventurilla, un poco muy puro glamour, y entonces dijo mi hija, no, esto hay que escribirlo. Entonces ya dije, joder, tío, qué cagada. Ya estaba echada a perder. Cuando les preguntan, ¿tu madre a qué se dedica? Siempre dice, mi madre es escritora. La verdad es que no lo sé, porque cuando les preguntan yo no estoy delante, pero sí, creo que sí, escritora y habla en la radio o algo así deben decir. Sí. También juegan a hacer como podcast ellos y sí, y siempre se hacen en cuadernos y tal. Pero bueno, también juegan a camareros y eso, o sea que todo bien. Bueno, tú también has sido camarera, ¿no? Sí, el otro día estuve con mi amiga con la que era camarera y me dijo, qué mala camarera eras. Y digo, la verdad que sí. Pero lo bien que lo pasábamos. Sí, hombre, claro, de eso se trata. Sí. Pero dices también que te he leído alguna vez decir que te costó acostumbrarte a llamarte escritora o a decir de ti que eras escritora. Sí. Sí, de hecho yo creo que... Bueno, la primera vez que lo dije fue en italiano, porque empecé a aprender italiano para leer a Natalia Ginzburg en italiano, cosa que no he conseguido. Y entonces como que la típica presentación... Es curioso como en las clases de idiomas cuentas muchas cosas de ti que a lo mejor o no te has preguntado o no le has contado a nadie más, ¿no? Que es como... Se crea como una intimidad muy extraña con tus compañeros de clase de idiomas. También porque las limitaciones del lenguaje... Claro, es que solo puedes hablar del presente, ¿no? Sí. Y entonces, pues eso, ¿no? La típica presentación y tal. Y entonces fue la profesora la que me dijo, allora sei scrittrice. Entonces dije, pues sí, vale, soy escritrice. Sí, porque me daba como mucho como respeto, ¿no? Como que tal. Eso, por ejemplo, creo que sí que es una cosa que ¿no? Antes me preguntabas qué ha cambiado, pues creo como que me he quitado como miedos, ¿no? Que era una cosa que me decía Félix Romeo y que creo que he entendido ahora a qué se refería, ¿no? O sea, como quitarte los complejos y los miedos y ya está, ¿no? ¿Qué consejo le darías a una incipiente escritora? A una incipiente escritora, que haga lo que quiera, yo no le voy a decir nada. Hombre, pero cosas que te puedan haber servido a ti, que creas que sean males, miedos comunes e innecesarios y que te hagan obstáculos. Pues que no tengan miedo al error, ¿no? Que no pasa nada y que además, o sea, que aunque escribas el peor libro del mundo, enseguida se va a olvidar. O sea, no pasa nada. Entonces, o sea, lo bueno que tiene que no haya como así como mucha memoria, ¿no? Que esta cosa que siempre se dice como en política, ¿no? Que en las hemerotecas, no sé qué, pues en literatura es todavía más corto, entonces que no hay que tener así mucho miedo ni complejos y sobre todo, o sea, hay que leer, pero bueno, también, sí, o sea, como los complejos siempre son malos en general, entonces, pues... como, o sea, pensar que muchas veces el camino se encuentra conforme se va haciendo, ¿no? Y hay como que relajarse un poco. Que yo entiendo que la juventud es muy ansiosa, sobre todo que todo se pasa. Eso me decía Sergio del Molino, hablaba de la adolescencia como una especie de enfermedad y que hay que consolar a los adolescentes ansiosos diciéndoles que eso se pasa. O sea, es decir, que... Sí, se pasa. Y al mismo tiempo hay algo de la adolescencia que permanece para siempre, yo creo, ¿no? Que es como... O sea, a mí me pasa que muchas veces todavía como que me siento un poco... En eso sí que es como el título del libro anterior, ¿no? Como que no termino de verme en el traje, ¿no? Digo, este traje mío... Y yo creo que eso es consustancial al ser humano y que por eso se escribe, se lee, se ven películas, se escuchan canciones, ¿no? Porque hay como una especie siempre como de incomprensión de la vida y casi como de las grandes preguntas y que a veces tiene como un reflejo en lo cercano, pero que es una cosa como más trascendental, ¿no? ¿Dirías que a quien escribe o quien quiere escribir, que para esa persona es tan importante leer para grandes maestros, grandes referencias, tan importante como leer a sus contemporáneos? ¿Es importante saber lo que están haciendo los demás? Bueno, importante, o sea, yo creo que está bien por una cuestión de educación, también de seguridad, o sea, de seguridad no, como de deferencia también, si quieres que te lean a ti, pues lee a los demás y sobre todo está bien para no cometer los errores que están cometiendo otros. Con respecto a lo de leer a los clásicos, a mí me parece genial y yo los leo y los disfruto mucho,
pero siempre me acuerdo de una cosa que dijo Trapiello, ¿no? Que Cervantes no había leído a Cervantes. O sea, es decir, que muchas veces como que nos obsesionamos, pero por esta cuestión yo creo como de finalista y de ansiedad, ¿no? Y al final yo creo que no es tan importante. O sea, no es tan importante pensar en la ansiedad esa, ¿no? O sea, que ya llegará el momento, ¿no? Y que está, por supuesto que hay que leer a los clásicos. Sí, fíjate, y no estaba pensando en ese momento tanto en Cervantes o en Tolstoy, sino, pues, por ejemplo, en Natalia Ginzburg, ¿no? O en Philip Roth, o sea, gente más cercana a nosotros. Y lo digo más por la capacidad también que tienen de emocionarnos estos gigantes, pero también de intimidar al que quiere escribir, ¿no? A lo mejor leer a un contemporáneo también te dice, bueno, esto sí me atrevo, ¿no? Si esto es lo que se está leyendo, yo me atrevo y ya iré viendo, ¿no? Pero que no es tan imponente a lo mejor como no sé, como compararte, pues eso, con Pynchon. Ya, lo que pasa es que hay una cosa bastante curiosa, por ejemplo, cuando entrevisté a Deborah Levy, que me gusta muchísimo, entonces ella empezó a escribir un tríptico autobiográfico un poco como para responder a Orwell, al ensayo este de por qué escribo, ¿no? Entonces yo le pregunté por la importancia que había tenido para ella Orwell como escritor. Entonces que ella me dijo que de joven como que no lo apreciaba tanto precisamente por algo que aprecia ahora mucho, que es la claridad en la escritura, ¿no? Que es una cosa muy difícil. Entonces yo creo que, pues yo qué sé, por ejemplo, la poesía en la adolescencia la lees de una manera arrebatada porque eres flor de piel, ¿no? Entonces es un momento como que te entra muy bien. Después quizá, pues, a lo mejor otro tipo de poesía menos arrebatada es lo que te interesa. O sea, que también hay como momentos y yo qué sé, a lo mejor a los 17 años no aprecias a Natalia Ginzburg porque te parece que es muy sencillo, que es muy simple o no te interesa, porque también es una escritora muy del paso del tiempo. No tienes como esa sensibilidad todavía para apreciarla. Philip Roth yo creo que sí, porque sí que tiene una cosa como muy deslumbrante, ¿no? Y no sé, ¿tú crees que intimida o al revés, o te quieres medir? Bueno, yo creo que sí intimida, es decir, pero bueno, yo no soy escritor, pero si piensas en escribir y lees Pastoral Americana, o incluso cosas más pequeñas, ¿no? No sé, Elegía o... sí, yo creo que es intimidante, mientras que si lees cosas más accesibles, a lo mejor menos geniales, son menos paralizantes también. Puede ser. Yo creo que la genialidad siempre es como más estimulante que la... Sí, no, sin duda es estimulante, pero puede ser un poco paralizante, ¿no? No lo sé, a lo mejor sí, no. Sí, puede ser. Sí, pero a veces también si ves... O sea, lo que creo que resulta muy estimulante es ver que alguien como en circunstancias más o menos parecidas a las tuyas, por dudas existenciales o por tal, o sea, como que ha hecho algo, ¿no? que te fascina, ¿no? Y entonces eso creo que sí que es estimulante. O sea, como dices, bueno, este tipo, esta tipa que más o menos estaba como yo cuando hizo esto, ha hecho esta obra que a mí me parece fascinante, entonces como que me da ganas de, ¿no? de ponerme a mí, de intentarlo y de hacerlo. Otra de tus pasiones que si me equivoco, corrígeme, pero que creo que no te ha abandonado, como a lo mejor la poesía, que por la edad a lo mejor uno la va... La poesía nunca ha sido... Ahora leo más poesía que nunca. Ah, sí, que en tu adolescencia, sí, yo no. Yo leía mucho, sí, sobre todo más que de adolescente, como en la veintena, en la universidad y así. Ahora menos. Ahora soy una persona mucho más prosaica. Pero es el cine. Yo te he leído bastantes cosas también sobre cine y si no me equivoco, te gusta mucho Romer. Sabía que me ibas a preguntar sobre Romer. Sobre Romer, sí. ¿Por qué? No lo sé, porque está últimamente en el ambiente todo el rato. ¿Por qué te gusta tanto Romer? A mí, yo coincido contigo en este gusto. Pero... Pues no lo sé, pero lo que pasa es que es gracioso porque... no sé por qué. Es como que soy Claro, yo creo que es por lo de Garrapinillos sur Mer, es como que soy la Romer de Garrapinillos. Pues supongo que me gusta precisamente porque da una... tú ves sus películas y te parece que hacer cine es la cosa más fácil del mundo. Entonces tiene como una naturalidad que es muy rara. Y esa... O sea, tiene la magia de lo espontáneo, que luego supongo que no debía ser tan espontáneo. Y tiene una cosa que para mí es respira vida, ¿no? Todo el rato. Entonces eso me gusta mucho. Y luego
en realidad sus películas están muy pensadas. Él era escritor, él intentó ser escritor antes que cineasta. Luego me gusta mucho una especie como de doble vida, ¿no? Él era profesor, después se hace cineasta, siempre tiene como seudónimos y como que tenía el mundo del cine y su familia como o sea, que no se comunicaban, ¿no? De hecho, en un libro que se publicó yo creo que el verano pasado, que se llama Los cuentos de los mil y un Romer, una chica que una señora que estuvo trabajando con él como desde que se conocieron, que ella debía ser muy joven hasta que él se muere, o sea, como 30 años, decía que solo conoció a su mujer una vez, antes de que él muriera y ya pues, en el funeral se conocieran, que se encontraron en la puerta del cine y él como que no, ¿sabes? Como que no quería que eso estuviera junto. Yo creo que porque como que era una persona muy celosa de su intimidad y de su vida privada y luego el trabajo iba por otro lado, ¿no? Hay otra cosa en las películas de Romer, que es que los personajes no tienen problemas económicos ni preocupaciones financieras, ¿no? Por lo general. Sí, ahí sí tienen. Ellos siempre tienen que trabajar y cosas, aparecen, ¿eh? Bueno, pero estas películas están como en la costa francesa, y es verano... Pero sí siempre tienen que trabajar. Por ejemplo, Cuento de verano, todo el drama es porque la chica con la que todos queremos que se vaya, me parece que se llama Pascal, el protagonista, ¿no? Trabaja de camarera. Entonces al final no puede estar ahí haciéndole bien la corte al muchacho porque tiene que trabajar. Bueno, pero ¿y Pascal? Pascal ha ido ahí como a tocar la guitarra. Claro, ¿no? Sí, pues eso. Eso es lo que yo quiero. Bueno, pero él creo que es profesor. Fíjate, yo creo que en Romer pues fíjate, se trabaja... igual es un sesgo mío. Yo creo que es o sea, una de las cosas que precisamente que me gusta es que, o sea, que trabajan los personajes. Por ejemplo, la del Rayo Verde se va de vacaciones, o sea, y lo que le pasa, que es un drama muy absurdo, pero es que se queda sin... Su plan de vacaciones se cae. Pero trabaja, porque por eso tiene vacaciones. De hecho, aparece en una oficina hablando y tal, por teléfono. No, sí, pero hay no sé, hay como un elemento de ociosidad, no lo sé, o sea, tú lo conoces. Hombre, ¿tú lo conoces? sí, no, eso sí está. Porque todas sus películas, o sea, es verdad que muchas de sus películas suceden en tiempo suspendido, que eso es una cosa muy interesante, ¿no? En verano o en Navidades, tal, eso sí. Pero no que no trabajen. Sino que no están trabajando. Claro. No, eso sí, fíjate eso. Pero sí que es verdad que Romer es como, ¿no? De hecho tiene algo como de cineasta del ocio. ¿Y Woody Allen te gusta también? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de Woody Allen? Pues supongo que el tratamiento de las relaciones personales, ¿no? Que es un poco su tema. Y luego todo, ¿no? Es que ¿qué no te gusta de Woody Allen? O sea, es gracioso, es rápido, es inteligente, es culto, aunque él dice que no, pero luego siempre tiene como el chiste, ¿no? Dice, sabe que Madame Bovary lo escribió Flaubert, entonces ya parece que sea muy culto. Él mismo bromea con eso, ¿no? No sé, es muy rápido, rueda bien, no sé, es que es... ¿Te ha apetecido alguna vez escribir guión? Sí, mucho, sí, me encantaría. Sí, de hecho, bueno, tengo como... Lo cuento un poco en el libro, ¿no? Tengo como un proyecto con un amigo que luego lo que hacemos es hablar, pero... Sí, cuentas como que habláis por Skype de todos los guiones y las cosas que... Sí, pero creo que es lo que hacían Buñuel y Carrier. Todavía no estamos ahí, o sea, yo creo que después... No sé, la parte aragonesa y la parte de la conversación la tenéis. Exacto. Y luego queda lo demás, que es... Exacto, que es la parte del trabajo. Que es nada. Sí, he hecho como algunas cosas, algunos proyectillos y tal, que nunca han salido, cosas muy pequeñas, pero sí me gustaría. Sí. ¿Y salgo en la línea del humor de Woody Allen, relaciones personales y humor, o más en la línea de Romer de trabajar, de personas que trabajan todo el día? Hombre, me estás diciendo que si voy a hacer si escribiría un guión como Romer, como Woody Allen, bueno, tú dices o por qué no Bergman. No, es que tú dices que la grandeza a ti te inspira. Yo, claro, entonces te pongo que la grandeza no te intimida. No me intimida. Hombre, hemos hecho unas películas con mis hijos que a lo mejor ya le gustaría a Eric Romer en Garrapinillos hacer algo parecido, hacer ¿no? esas películas, sí. Bergman también te gusta, ¿no? Sí, me gusta mucho además como escritor, porque Fulgencio Pimentel ha recuperado así las novelas suyas. Sí, que además, la del hijo de Domingo, ¿no? Niños de Domingo, sí. La buena voluntad, y yo creo que van a sacar ahora el tercero, y o sea, Niños de Domingo me encanta, es un libro maravilloso. Y o sea, tampoco he visto todo Bergman, ¿eh? O sea, no soy una experta ni nada, pero me gusta mucho, sí. Luego me parece bastante curioso
cómo hace, que no se suele decir, ¿no? Pero es un cine como, o sea, las mujeres son los personajes importantes, por ejemplo, en Secretos de un matrimonio, claramente ella es la prota y además es 100 veces mejor que él, ¿no? Entonces, pero que no parece como que no se dice tanto, ¿no? Luego está muy bien también el libro de la hija de Lynn Ullman, que se llama Los Inquietos. Yo siempre me equivoco y lo llamo Los Entusiastas, pero no es Los Inquietos. No lo he leído, eso lo voy a... Pues está muy bien también, sí, sí. Y cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas en la radio? Pues en la radio empecé, mira, fue irme a Zaragoza y que me llamaran, o sea que imagínate, en septiembre del 20. ¿Y haces recomendaciones de libros en Radio 3? Hago recomendaciones de libros en Radio 3, sí, bueno, y alguna peli también, sí, sí. Sí, es muy divertido y además, pues eso, ¿no? Que yo creo que la pandemia permitió como descentralizar un poco algunas cosas. Y entonces, claro, pienso, si viviera en Madrid, no podría hacer, o sea, casi no podría hacerlo porque solo el trayecto de ir allí y volver, ¿no? Me costaría muchísimo. Aquí en Zaragoza son 15 minutos en bici. Entonces digo, no hago mucho deporte porque voy en bici a la radio. Mi novio se ríe de mí, pero yo estoy súper convencida de que es deporte. Sí, sí. Y aparte tienes un podcast. Sí, hacemos un podcast, Andrea Toribio y yo, que se llama La amiga eres tú, que tiene una regularidad horrible, pero estamos trabajando en ello. ¿Sí? Sí. ¿Y de qué habláis en este podcast? Bueno, pues de libros y como del mundo editorial y de pues como pequeños tics que vemos y cosas así pues que creemos que pueden resultar interesantes. ¿El título de dónde viene? Es una buena pregunta porque no tengo respuesta, no lo sé, pero se llama La amiga eres tú, no sé bien por qué, pero es gracioso, ¿no? ¿Y qué te evoca lo de La amiga eres tú? Lo típico de siempre, ¿no? De tengo una amiga, entonces dices, no, es que la amiga eres tú, ¿no? Pues eso, ¿no? O sea, como que hablas... Que vais a hablar de vosotras. Exacto, sí. No, pero no hablamos de nosotras, por raro que parezca. Hablamos de libros y de eso, como de una especie como de mirada también un poco más panorámica del sector editorial. O sea, vale, las novedades, pero ¿por qué? ¿No? O sea, como, un poco como si elevaras el plano, ¿no? desde la mesa de novedades un poquito más para ver que entrara más, ¿no? Entonces intentamos ver pues, como tendencias, cosas así, y de pronto pues, si vemos tics que no nos gustan, pues también lo decimos. Por ejemplo, pues, hicimos uno que tuvo así como... Nuestro primer gran éxito fue cuando hablamos contra la abuelización, ¿no? de las escritoras y todo esto. Explícame el concepto de abuelización, porque no lo he escuchado. Bueno, pues le gusta, o sea, la abuelización consiste en convertir a las escritoras mayores en abuelitas encantadoras y adorables. Un poco las infantilizas, ¿no? Entonces, esta cosa yo creo que es una operación que se hizo, por ejemplo, tú lo puedes ver con Carmen Martín Gaite, que encima ella no fue abuela. Murió joven, sí. O sea, para lo que es una... Para lo que, y sobre todo que bueno, pues su hija se muere, entonces... bueno, que no fue abuela literalmente también, claro, sí, pero que también sí. Y entonces es como eso, ¿no? La conviertes en una persona... otro ejemplo sería Ana María Matute, que tampoco fue abuela. Las conviertes como eso, ¿no? Como en señoras adorables, que están ahí quietas, que no sé qué, que mira, qué simpática y tal. Entonces al final lo que les estás es convirtiendo en un cliché, además falso, porque en el caso, por ejemplo, de Ana María Matute, era una escritora cuyos libros son oscuros, ¿no? Entonces le estás matando su esencia, digamos. O sea, es como aplanar y convertirlas en una cosa como, pues como un poco, ¿cómo te diría yo? Eso, o sea... Sí, que le quitas el colmillo que necesario para toda la conviertes como una cosa plana y que te sirve a ti por algo. Y también o sea, forma parte de esta especie como de operación de buenismo, ¿no? O sea, como que la haces como eso, las conviertes en figuras como de bondad. ¿Y eso no ocurre con los hombres, dirías? No, yo creo que no. No tanto. O sea, pasa un poco también, ¿no? Yo creo que es que, claro, lo que sucede también se mezcla con otra cosa que es el edadismo, ¿no? Que lo hemos visto con la moción de censura, que yo no digo que no sea horrible todo, pero dices... O sea, estamos todo el rato como hablando ¿no? de que hay, cómo tienen que ser las críticas y entonces lo primero que se dice de este es que es un viejo y dices, bueno, pero será malo por otra cosa, ¿no? O sea, estará mal por no sé, por lo que sea, por otras razones, no porque sea un señor de 90 años, ¿no?
Entonces, como parece que siempre, o sea, nunca puedes no puedes criticar las condiciones excepto cuando es alguien que no te cae bien, ¿no? Entonces, ahí sí que vale pues todo, el insulto físico, por edad, por todo eso. El machismo. Sí, sí. Sí, pero creo que sí que hay un poco como de edadismo, ¿no?, en estas cosas. Ya que hablamos de machismo, ¿tú qué relación tienes con el feminismo actual? ¿Tienes relación en el sentido, sientes sintonía con lo que podríamos llamar el feminismo hegemónico? ¿O no especialmente? Diría ¿Tienes sensibilidad de género? Diría que no tengo mucha sintonía con el feminismo hegemónico, creo, pero, o sea, claro, es gracioso que una cosa que estaba como clara, ¿no?, que todos estábamos a favor de la igualdad y que, o sea, decir que eras feminista era casi una perogrullada, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a ser feminista? Entonces ahora hemos conseguido que se rompa y que haya que estar diciendo todo el rato los matices, ¿no? Eso me da un poco de pena, la verdad, porque creo que era una cosa como los derechos humanos, ¿no?, que dices, pues por supuesto que sí, y ahora esto se ha roto, entonces hay eso, ¿no?, todo el rato hay que poner apellidos. Entonces te preguntan, ¿eres feminista? Y tienes que decir, sí, pero no, pero bueno, pero los martes pero sí. De esta ola, claro, pero no de esto. ¿De qué ola, sí. de tal, no sé qué? Entonces eso me da un poco de rabia, ¿no? Sí, también entiendo que rabia porque vamos, quiero decir, porque se ve en el libro y se ven otras cosas, hay una sensibilidad también por los problemas que le suceden a las mujeres por el hecho de serlo. Sí, ¿no? Eso hombre, es una claro, cosa que eso no se puede negar, ¿no? No, por eso sí, sí. No puedes negar, pues los problemas de conciliación afectan mayoritariamente a las mujeres, son las que se piden las jornadas reducidas mayoritariamente y eso tiene luego una repercusión en las pensiones. No puedes negar pues la brecha de género, ¿no?, la brecha salarial o pues eso, o sea, la maternidad supone un parón para las carreras de las mujeres, cosa que creo que no sucede a los hombres. Cuéntamelo tú. Bueno, pues aquí estoy. Te iba a preguntar también por la cuestión, a raíz de esto, de los cuidados. ¿Sí? Y el elogio que haces de la madre de día de tus, ¿sí?, de tus niños. Haces una reflexión, en fin, que tiene que ver también con valorar, ya no recuerdo dónde he leído qué, pero bueno, con valorar, digo de tus cosas, con valorar los cuidados y reivindicar que estén mejor pagados y que se considera que son trabajos improductivos cuando son trabajos absolutamente esenciales, ¿no? Y quería preguntarte por eso, es decir, no solamente como madre, sino como persona que también tiene que pagar a alguien para que le ayude para poder precisamente continuar con tus otras ocupaciones. ¿Cómo ordenarías esas coordenadas? Pues la verdad es que ahora no pagamos a nadie porque ya los tres están en el colegio y nos apañamos porque pues, los dos trabajamos desde casa y más o menos nos organizamos. La verdad es que no o sea, yo sé que mi novio fue pesadísimo con que nuestra madre de día se pagara a los autónomos y gracias a eso después cuando llegó la pandemia estuvo protegida, ¿no? La verdad es que no sé bien cómo se ordena todo eso, el asunto de los cuidados. Ahora estamos como súper centrados, bueno, hablando de la maternidad, porque es en lo que estamos, pero también hay que pensar como cuando te hagas mayor. O sea, eso me parece como el gran asunto, ¿no? Porque o sea, las residencias, todo ese mundo que tampoco queremos como pensar mucho en eso porque es como medio, ¿no? No quieres pensar en que vas a envejecer, pero vamos a envejecer. O sea, es como que dices, vale, es que todo eso va a haber que, o sea, forma parte de la vida y lo tenemos que integrar, no sé la manera, pero va a haber que hacerlo, ¿no? O sea, la verdad es que no tengo respuestas, tengo como dudas que veo y luego lo que me parece es que es todo como muy cortoplacista, ¿no? Porque ahora estamos yo como cuando tenía los niños que eran como más pequeños, la madre de día. Dices, ya, pero luego siguen, ¿no? O sea, y por ejemplo, la reducción de jornada es solo hasta los 12 años. Pero a los 12 años, o sea, además es ridículo todo porque hasta los 12 años los niños están como una especie de burbuja, ¿no? Que están hiperprotegidos y de pronto llegan a los 12 años, van al instituto, salen a las 3:30, en muy poquísimos institutos hay comedor, y se van a su casa y ¿qué? De pronto han aprendido a cocinar por esto espontáneo, que además dices, no sé, me parece como que pasa como de una cosa muy, muy hiperprotegida a una cosa muy desprotegida sin solución de continuidad y que parece eso, como que solo estamos en los problemas que tenemos ahora sin mirar
¿no? sin pensar un poco en el siguiente paso, ¿no? Todo como muy cortoplacista. Supongo que es porque se va como así como muy al día, ¿no? No sé. Y te he respondido fatal, pero es que no tengo... No te preocupes, no, pero me respondes con la inquietud porque es una cosa que se ve, ¿no? Es decir, bueno, pues el cuidado y el hecho de que alguien no tenga hijos no quiere decir que no tenga que estar preocupado por eso, porque tendrá padres. Exacto, y tendrá será padres, persona o mayor. a lo mejor un tío que no tiene... O sea, al final siempre tienes... Exacto, casi todo el sí. mundo tiene a alguien a quien cuidar y en ese momento, o sea, de pronto es que tu vida se puede paralizar, ¿no? O sea, que tienes que ir a cuidar a tu madre o a un primo o a un hermano, imagínate, ¿no? O sea, es como cómo se gestiona todo eso. Y para terminar te quería preguntar, ¿la maternidad dirías que cómo se ha relacionado con tu creatividad? Porque, bueno, porque la maternidad también te ordena, te hace ser más responsable con el tiempo, o sabes que tienes X tiempo para hacer algo, para arrebatar un texto, para no... Sí, te vuelves muy efectivo, como muy eficaz, ¿no? O sea, haces como un uso del tiempo y de los recursos brutal. O sea, que yo antes era un desastre. O sea, es como que digo, pero ¿yo qué he hecho hasta los 30 años exactamente? O sea, no sé. O sea, es verdad que he visto muchas pelis y tal, y me he emborrachado, pero... Y he leído, y o sea, he estado pues, sí, en los bares y tal, pero digo, joder, es que qué manera de perder el tiempo, ¿no? Pues... A mí, perdón, es que te pregunto porque me Sí. interesa mucho ese tipo de reflexión. Es decir, la paternidad y la maternidad no como algo que te roba tiempo, sino como que en cierto modo también te lo devuelve y te lo ordena. Sí. Bueno, eso sí, totalmente. O sea, te vuelves eso, súper eficaz. Y luego hay otra cosa que también que tienen los hijos, que es verdad que te quitan mucho tiempo, mucha energía, todo eso es innegable, pero también para mí como escritora, por ejemplo, la mirada de los niños me parece súper útil y súper enriquecedora, porque es, pues de pronto, o sea, miran las cosas como con un asombro que tú ya has perdido, ¿no? Entonces eso me parece como que yo digo, vale, sí, me habéis dejado la vida, me habéis destrozado el cuerpo, pero esto os lo voy a robar. Entonces, eso sí que me parece... Bueno, que hay como un... Sí, como una chispa, ¿no? Inspiradora ahí. Sí, luego no sé exactamente cómo lo hace la gente, ¿no? Yo soy muy curiosa de cómo lo hacían otras escritoras con hijos. Pues yo que sé, por ejemplo, Edna O'Brien los dejaba en el colegio y después se ponía a escribir, ¿no? O sea, escribía mientras los niños estaban en el colegio. Alice Munro hacía lo de las siestas de los hijos, ¿no? Dice que por eso escribe cuentos, porque era lo que podía acometer. Shirley Jackson también, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que me voy como fijando y voy copiando a otras escritoras en el uso del tiempo. ¿Y tienes tú una manera así tan sistemática de trabajar? ¿No? No, yo escribo como 5 minutos antes de entregar, más o menos. ¿Sí? Bueno, pero este libro ha quedado muy bonito, que no lo hemos editado por La Navaja Suiza. Sí, ha quedado muy bien. Sí, ha quedado muy bien. La portada es muy guay, la verdad. Sí, la portada es muy guay y bueno, se lee con mucho gusto. Vamos a cerrar con la pregunta habitual, que es preguntarte a quién te gustaría que invitáramos aquí. ¿Solo puedo decir a una persona? No, puedes decir vale. los que quieras. Total, no te voy a hacer ningún caso, ¿No o sea, vas que da a hacer igual. caso? No, vale. sí, que luego me acusan de que no hago caso, pero yo lo intento. Bueno, yo creo que hay una persona que tiene que venir sí o sí, que es Jimena Sabadú, que la tienes que entrevistar. Y luego, antes he pensado, cuando me has preguntado algo, he pensado que Milena Busquets, si no la has traído, también es un personaje bastante guay. Vale, fenomenal. Pues en este caso me lo has puesto fácil, porque vale. seguro que... Hombre, y luego yo creo que Scarlett Johansson te daría muchísimo juego. Sí, no sé si está un poco resentida, pero sí. Está resentida, ¿no? No le respondiste al WhatsApp. No le respondí. Bueno, pues muchísimas gracias, Loma. Nada, tía, y hasta otra ocasión.